Pocas cosas hieren tanto como la sensación de haber confiado plenamente y descubrir, de pronto, que esa confianza se resquebraja frente a la duda, el silencio y se convierte en tema de conversación. Andrea Legarreta, una mujer que durante décadas ha sido sinónimo de cercanía, calidez y estabilidad frente a las cámaras, representa para muchos la imagen de alguien que ha aprendido a sonreír incluso cuando la vida exige una fortaleza que no siempre se ve. Por eso, cuando empiezan a surgir versiones que hablan de traición, de una supuesta falta de respeto por parte de una nueva pareja llamada Luis Carlos, lo que se pone en juego no es solo una relación sentimental, sino la percepción misma de la confianza y la dignidad emocional. No se trata únicamente de lo que pudo haber ocurrido o no en la intimidad de dos personas adultas, se trata del impacto humano que genera la posibilidad de sentirse engañada después de haber apostado de nuevo por el amor. Tras una separación muy pública y un proceso personal que fue seguido de cerca por la audiencia, la idea de volver a abrir el corazón suele presentarse como un acto de valentía. Volver a creer implica dejar atrás miedos, decepciones y heridas que todavía pueden doler. En ese contexto, cualquier rumor de infidelidad pesa el doble, porque no solo cuestiona al otro, sino que despierta la pregunta interna más dura: ¿por qué volví a confiar? Las palabras que se le atribuyen, esas frases cargadas de tristeza, reclamo y desilusión, no son extrañas para nadie que haya pasado por una experiencia similar. ¿Por qué me has hecho eso? Todo lo que brindé, deposité mi confianza. Son expresiones universales, humanas, que nacen cuando el amor se siente vulnerado. Más allá de si los hechos son ciertos o si se trata de versiones amplificadas por la atención mediática, el centro emocional de esta historia conecta con una verdad profunda: la traición, real o percibida, deja una huella que no se borra fácilmente, especialmente cuando se vive bajo la mirada constante del público. Andrea Legarreta ha construido su carrera sobre la base de la autenticidad. Durante años ha compartido alegrías, miedos, pérdidas y aprendizajes, convirtiéndose en una figura con la que muchas personas se identifican. Esa cercanía hace que, cuando se habla de su vida sentimental, la conversación adquiera un tono casi personal para la audiencia. No es simple curiosidad, es una proyección de las propias experiencias de quienes la siguen. Por eso, una historia que involucra decepción y tristeza despierta empatía, pero también expectativas y juicios que pueden resultar injustos. Hablar de una supuesta infidelidad implica caminar por un terreno delicado. En tiempos donde la información se mueve rápido y las versiones se transforman en titulares antes de ser confirmadas, la línea entre la realidad y la especulación se vuelve difusa. Sin embargo, el dolor emocional no necesita pruebas documentales para ser comprendido. La sensación de no haber sido respetada, de que lo entregado no fue valorado, puede surgir incluso ante la sospecha. Y esa sensación, cuando se instala, tiene un peso real en la vida de quien la experimenta. En el caso de Andrea, la tristeza que se le atribuye no es solo la de una mujer herida, sino la de alguien que ha aprendido a ser fuerte frente a la adversidad y que, aún así, no está exenta de sentir. La fortaleza no significa ausencia de dolor, significa atravesarlo sin perder la esencia. En ese sentido, la narrativa que se ha construido alrededor de esta situación habla menos de escándalo y más de vulnerabilidad. De la dificultad de amar de nuevo cuando se viene de un pasado que ya dejó cicatrices. También hay que considerar el peso del juicio social. Cuando una figura pública enfrenta rumores de traición, no solo lidia con el impacto emocional privado, sino con la presión de responder, aclarar o guardar silencio. Cada opción tiene consecuencias. Hablar puede alimentar la polémica, callar puede interpretarse como confirmación. En medio de ese dilema, la tristeza se profundiza porque el espacio para procesar lo ocurrido se reduce. El dolor se vive a contrarreloj, condicionado por titulares, comentarios y opiniones ajenas. Las frases atribuidas a Andrea, cargadas de reclamo y decepción, reflejan un momento de quiebre interno. No necesariamente una declaración oficial, sino una expresión simbólica de lo que muchas personas sienten cuando el amor falla. Esa confesión emocional conecta con quienes han dado todo por alguien y, en algún punto, se han sentido defraudados. Por eso, más allá del nombre propio y del contexto específico, esta historia resuena como una experiencia humana compartida. Es importante recordar que la vida emocional no es una línea recta. Amar implica riesgo, y volver a amar después de una ruptura implica aún más. Si algo caracteriza a Andrea Legarreta es la capacidad de reinventarse, de aprender de cada etapa y de seguir adelante con dignidad. La tristeza, aunque profunda, no define el final de la historia. Es un capítulo, un momento de introspección que puede dar paso a nuevas comprensiones, incluso si ahora todo parece confuso. En última instancia, lo que emerge de esta situación no es una verdad absoluta sobre una traición confirmada, sino un reflejo de cómo el amor, la confianza y la decepción se entrelazan en la vida de cualquier persona, famosa o no. Andrea Legarreta, más allá de los rumores y las versiones,
sigue siendo una mujer que siente, que confía y que, cuando duele, también se permite expresarlo. Esa humanidad es la que conecta, la que duele y la que, con el tiempo, también sana. Andrea Legarreta y Eric Rubin. Es que durante y después de su separación, Andrea habló con mucha honestidad emocional sobre el desgaste, las heridas, la decepción y el dolor acumulado a lo largo de los años. En varias entrevistas ella expresó frases muy fuertes a nivel humano, del tipo: que amó con verdad, que entregó todo, que hubo situaciones que la lastimaron profundamente, que se rompieron acuerdos emocionales. Estas declaraciones fueron interpretadas por el público y los medios como posibles infidelidades, pero nunca hubo una acusación directa, con nombres, fechas o hechos confirmados. ¿Qué rumor hubo detrás de todo ello? El rumor principal que circuló fue que durante los años finales del matrimonio existieron distanciamientos emocionales prolongados, decisiones tomadas sin consenso, posibles terceras personas, nunca confirmadas, una convivencia más de socios y padres que de pareja. La frase que más alimentó las especulaciones fue cuando Andrea habló de haber vivido muchas decepciones y de sentirse emocionalmente sola incluso estando casada. Para la opinión pública, eso se tradujo en la narrativa de engaño, aunque en realidad ella siempre fue muy cuidadosa de no señalar directamente. ¿Por qué se instaló tan fuerte la idea de traición? Porque Andrea Legarreta representaba para millones el símbolo de matrimonio sólido, familia estable, amor duradero en el espectáculo. Cuando esa imagen se quebró, el público buscó una causa concreta. Y en sociedades mediáticas, la infidelidad suele convertirse en la explicación automática, aunque no siempre sea la real o la única. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa pregunta que mencionas sí refleja exactamente el estado emocional que Andrea expresó. No como un reproche público, sino como una herida íntima, la sensación de haber amado con honestidad y terminar emocionalmente devastada. Ella habló de agotamiento emocional, tristeza profunda, duelo no solo por la pareja, sino por el proyecto de vida, culpa injusta por no haber podido sostenerlo. Eso conecta con muchísimas personas, porque el dolor no siempre viene del engaño físico, sino de sentirse no elegida, no cuidada o no respetada emocionalmente. ¿Qué tragedia ocasionó todo esto? No una tragedia escandalosa, sino una tragedia silenciosa, que suele ser la más dura. La ruptura de una familia que llevaba más de 20 años. El impacto emocional en sus hijas. Un proceso de duelo vivido bajo exposición mediática. La pérdida de una identidad construida durante décadas. El cuestionamiento interno de ¿en qué fallé? Andrea misma ha dicho que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, no por el escándalo, sino por lo que se rompió internamente. Lo más importante, hasta hoy, no hay confirmación oficial de infidelidad por parte de Eric Rubin. Andrea nunca lo acusó directamente. Lo que sí existió fue dolor, desgaste, decepción y una ruptura emocional profunda. Reducir todo a «le engañaron» simplifica una historia mucho más humana y compleja. A veces, la traición no es una persona más, sino la ausencia, la desconexión y el abandono emocional. Andrea Legarreta inició su carrera artística desde muy joven. Fue actriz infantil, participó en telenovelas, programas musicales y posteriormente se consolidó como una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana, principalmente por su presencia durante décadas en Hoy. Su imagen siempre estuvo asociada a la cercanía, la calidez y una vida aparentemente estable. Durante años, Andrea fue vista como un símbolo de equilibrio entre trabajo, familia y vida personal. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existió una historia emocional compleja, marcada por sacrificios, silencios y procesos internos que ella misma ha reconocido con el paso del tiempo. Andrea estuvo casada durante más de 20 años con el cantante Eric Rubin, con quien tuvo 2 hijas. Durante gran parte de ese tiempo, ambos proyectaron una relación sólida, pero con los años ella ha reconocido que vivió etapas de desgaste emocional, soledad y tristeza interna. La separación, anunciada en 2023, no fue escandalosa, pero sí profundamente dolorosa. Andrea habló abiertamente de duelo emocional, tristeza profunda, sentirse rota internamente, haber amado con honestidad. Nunca acusó directamente a Eric Rubin de infidelidad, pero sí dejó claro que hubo heridas emocionales que se acumularon durante años, lo que para muchas personas constituye una forma de ruptura del respeto y la conexión. Triste vida emocional. La parte más triste de la vida de Andrea no está en el escándalo, sino en lo invisible. Mantener una sonrisa pública mientras se vivía dolor privado. Reconstruirse emocionalmente después de décadas de una identidad compartida. Afrontar el juicio mediático en pleno proceso de duelo. Asociarlo sentimentalmente con Andrea forma parte de rumores no verificados, comunes en el medio del espectáculo cuando una figura pública atraviesa una separación. Cuando se habla de vida triste, en el caso de Andrea Legarreta, no se trata de una vida sin logros ni amor, sino de
Una mujer que dio todo por su familia, que sostuvo una relación durante décadas, que se rompió emocionalmente en silencio, que tuvo que reconstruirse frente al público, pues la tristeza no define su vida completa, pero sí marcó una etapa profunda, especialmente tras la ruptura de su matrimonio y la caída de una imagen de estabilidad que muchos creían inquebrantable. Andrea Legarreta no es una historia de escándalo, sino de resiliencia emocional. Su vida demuestra que incluso quienes parecen tenerlo todo pueden sentirse rotos por dentro. La verdadera tragedia no fue una traición confirmada, sino el desgaste silencioso del amor, la pérdida de un proyecto de vida y el dolor de seguir adelante sin esconder ya la fragilidad. Esperemos sea de tu agrado, déjanos tu like.